¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Código Apocalipsis. Hoy se habla mucho del rapto o arrebatamiento de la iglesia, la promesa del Señor Jesucristo en su palabra de que Él vendrá en las nubes y arrebatará a los suyos para un encuentro con Él. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes merecerán tan tremendo privilegio? Quédate y lo analizaremos aquí en Código Apocalipsis. Código Apocalipsis, el poder de la revelación. El rapto de la iglesia es una promesa que dice que millones de cristianos desaparecerán de la tierra. Primera de Tesalonicenses 16, 17 y 18. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En Mateo 24 también el Señor dice, así como en Lucas 21 y Marcos 13, se habla de los tiempos finales y de la segunda venida del Señor, y se nos dice claramente que dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, y así sucesivamente. Se trata de lo que llamamos el rapto de la iglesia. Ahora, ¿quiénes calificarían para este glorioso evento del cual habla la Biblia? Simple y sencillamente, las personas que crean y amen la venida del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Por la fe, Enoc fue transpuesto. ¿Por qué fue transpuesto Enoc? Por la fe. En el libro de Génesis dice que caminaba Enoc con Dios y fue transpuesto, es decir, tenía una vida de comunión con Dios. Necesitamos una vida de comunión con Dios, pero también necesitamos creer que el Dios puede arrebatar a su pueblo, que tiene el poder para que con el sonido de trompeta podamos ser llevados a las nubes junto al Señor. Por fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos que agradar a Dios. Eso no significa que seamos perfectos. Somos todos muy imperfectos, pero cuando buscamos de Dios, cuando tratamos siempre de hacer lo mejor posible, cuando respetamos la vida, el amor a los hermanos en la iglesia, cuando nos congregamos en la iglesia que es la novia de Cristo, agradamos al Señor a pesar de nuestros errores. Dice que Enoc agradó a Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer en las promesas. Tienes que creer que lo que Dios promete se puede cumplir en tu vida. Enoc lo creyó. Agradó a Dios. Pero también dice aquí en el versículo 7 de Hebreos 11 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quieres ser arrebatado? Primero tienes que haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Debes haber hecho tu profesión de fe. Debes haberlo invitado para que venga a vivir en tu corazón. San Juan 1:12. Si lo hiciste, si estás caminando con la fe de la salvación proveída en la cruz del Calvario, calificas para el rapto. Pero hay millones de cristianos que no creen en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Por ejemplo, los católicos ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo enseñan, y si lo entienden lo hacen a su manera. La Biblia dice que sí habrá un rapto de la iglesia, y si tú crees, podrás ser guardado del tiempo de juicio que vendrá sobre la humanidad. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, te sacaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Tienes que creer en el rapto, tienes que creer en que el Señor Jesús así lo hará. Y si crees, calificas para ir en el arrebatamiento de la iglesia. Si no crees en el rapto, pero crees en Jesús, no te preocupes, tu salvación no está en riesgo, solamente el rapto de la iglesia, pero te quedarás a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Quiero ir a Lucas para ir cerrando esta parte.
diciéndote simplemente lo que el Señor Jesucristo nos pide que tengamos para poder ser arrebatados. Él, en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 36, nos dice así: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Repito, haber recibido a Jesús en tu corazón y profesar la fe cristiana por medio de la salvación de Cristo en la cruz. Creer que el rapto es posible. Creer que el rapto es posible, que sí, el Señor vendrá a las nubes, que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá a las nubes, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos llevados junto al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Y de aquí, de donde dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos, quiero que vayamos nuevamente a Hebreos, capítulo 12, en el versículo 14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad es la que nos cuesta a nosotros, que estamos en un mundo tan lleno de pecados y de tentaciones. Cuesta mucho vivir una vida de entera santidad, pero no es imposible. Si nos esmeramos cada día en vivir en mayor comunión con el Espíritu Santo, alejándonos cada vez más de cualquier pecado que afecte nuestra relación con Dios, entonces aún más podemos estar seguros que seremos llevados a las nubes junto al Señor. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de Jesús. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.